Siguiendo con la dinámica de estudio de Malaquías, vamos a ir a Malaquías capítulo 3. No vamos a estudiar el capítulo tan a fondo, vamos a tomar algunos principios. Dice Malaquías 3, dice, he aquí yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis. He aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego fundidor y como jabón de lavanderos. Y Él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como a oro y como a plata. Y serán los que presenten, ofrendas en justicia al Señor. Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, y como en los días de antaño y como en los días pasados. Y me acercaré a vosotros para el juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso y contra los que oprimen al jornalero su salario, a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no me temen, dice el Señor de los ejércitos. Porque yo el Señor no cambio, por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos, y no los habéis guardado. Volved a mí, y yo volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Pero decís, ¿cómo hemos de volver? Y aquí ya entramos en materia. Versículo 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Pues decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Y entonces, ¿de qué creen que vamos a hablar el día de hoy? De los diezmos y de las ofrendas. Diría un amigo muy querido, dice, si algo yo pudiera quitar de la palabra, obviamente lo está diciendo de manera limitada o de manera, si lo quieres ver así, inclusive de chiste, ¿no? Sería la parte de los diezmos y de las ofrendas. Porque algunas personas se ofenden. Algunas personas dicen, es que ahí te van a quitar el dinero, yo por eso yo no voy, porque ahí solo te piden dinero. Y decía, pero pues no es así. Finalmente es una ordenanza que está en la palabra y que tú y yo tenemos que obedecer. Pregunta que no tiene que ver, es simplemente una pregunta. ¿La salvación se pierde o no se pierde? ¿Tú qué crees? A ver, los que digan, no, la salvación no se pierde, levanten su mano. Yo soy de esa opinión, por eso levanto mi mano. Los que digan, sí, la salvación sí se pierde, levanten su mano. Y los que no levantaron su mano, ni se pierde, no se pierde, ¿verdad? Como más o menos. ¿Por qué hago esta pregunta? No es el tema de hoy. Mira, hay corrientes bíblicas, cristianas, que con fundamento en la palabra, dicen, yo te puedo demostrar que la salvación sí se pierde. Y hay otros que con fundamento bíblico, etcétera, dicen, la salvación no se pierde. No se trata de tratar de convencer a otros, ¿no? Sino que tú y yo vivamos nuestra vida cristiana con temor y temblor. Le decía a un grupo hace unas semanas, digo, yo prefiero vivir creyendo que la salvación sí se pierde, porque finalmente eso tiene que hacerme a mí vivir una vida con más temor del Señor. Si yo me voy al otro extremo de la salvación no se pierde, fácilmente puedo decir, pues, como diría el hermano Ricky Martin, living la vida loca, al fin que la salvación no se pierde. ¿A qué voy con esto? Mira, he visto titipuchal de comentarios, fundamentos bíblicos que dicen que el diezmo no es de Dios en la actualidad, sino que era una cuestión del Antiguo Testamento. Pero cuando tú le pones demasiado pretexto a este asunto del diezmo y de la ofrenda, sinceramente es porque no quieres dar. Y entonces,
la intención de hablar del diezmo y de la ofrenda no es quitarte tu dinero. ¿Y sabes por qué no es quitarte tu dinero? Porque no es tuyo, es de Dios. Si realmente has tenido el temor suficiente para decir, Señor, tú eres el fundamento de mi vida, tú y yo podemos entender que lo que tenemos no nos pertenece. Y ahorita vamos a ver una serie de versículos, ¿no? Hay algunas iglesias que determinan su dinámica incluso doctrinal, donde dicen, no, el diezmo es opcional. Mira, no es la enseñanza que en esta iglesia tenemos como doctrina. Y ahorita vamos a ver el por qué. Realmente el beneficiado del dar el diezmo y de la ofrenda, ¿quién crees que es? ¿Mm? El que lo da. Tú y yo somos bendecidos cuando podemos desprendernos. El problema cuando no nos desprendemos es que somos muy aferrados a lo que creemos que tenemos y que merecemos. Dice versículo 8, dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando, pero decís, ¿en qué te hemos robado? En diezmos y las ofrendas. Mira, tú y yo podemos entender que robar no es algo bueno. De hecho, la palabra lo dice, ¿no? Está en los 10 mandamientos, no robarás. Dice, pero ¿robará el hombre a Dios? Me acuerdo, ¿qué tendría yo? No sé, como 7 años. Y en el lugar donde vivía había una tienda, un puestecito de dulces, pero tenían, mira, infinidad de dulces así y bajitos, porque finalmente sabían que su público eran los niños, ¿no? Entonces llegabas y mira, podías ver así como niños. Y me acuerdo que cuando pagaba en algunas ocasiones, pues de venida, se me pegó un dulce que estaba por ahí, ¿no? Y me ponía nervioso y me ponía colorado y me iba corriendo, ¿no? Digo, no era de todos los días. Pero a lo que voy es cuando tú y yo robamos, espero que haya sido yo el único, nos sentimos mal porque sabemos que estamos desobedeciendo la palabra. Incluso dice la palabra, ¿me robarán ustedes a mí? Imagínate, si por el tendero me podría sentir mal unos minutos, imagínate entender que le estamos robando a Dios. ¿Tú le robarías a Dios? Espero que no. Porque quizás no quizás, el juicio, y está hablando ahí precisamente la consecuencia de robar a Dios, no te la recomiendo. Y entonces, el problema es que muchas veces le robamos a Dios y no nos damos cuenta que le estamos robando a Dios. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿En qué me habéis robado? En los diezmos y las ofrendas. Dice, con maldición estás malditos porque vosotros, la nación entera, me están robando. Está hablando Dios al pueblo de Israel, pero recuerda que tú y yo somos el nuevo Israel de Dios. Y esto finalmente también es una palabra para ti y para mí. Entonces, pongamos atención a lo que está hablando el Señor. Dice, trae todo el diezmo al alfolí. ¿Para qué? Para que haya alimento en mi casa y ponerme a prueba. En esto dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Algo que tenemos que entender tú y yo en este tema es que Dios quiere bendecirte. Dios quiere que te vaya bien. La mayoría de las indicaciones que Dios da en la palabra, y creo que lo vimos hace algunos meses, es haz esto, esto y esto y esto para que te vaya bien. No es un Dios que dice, haz esto y esto y esto porque te quiero ver sufrir. Sufre, canalla. ¿No? Las indicaciones, no se enojen, no te enojes, Fer, está bien. Ya si quieres cambiamos de tema para que... Las indicaciones que Dios te da a ti y a mí son para bendecirnos. El problema es que en algunas ocasiones somos tercos, nos sale lo regio, ¿sí? Dicen por ahí que los regios son codos. Hago un paréntesis, los regios no son codos. Yo empecé a trabajar hace algunos años con una empresa muy importante de mucho dinero en Monterrey. Y de hecho tuve que ir a Monterrey un par de veces, etcétera. Conociendo al regio, sabes que él no es codo, al contrario, él es desprendido, pero no da para cualquier cosa. Es muy inteligente en saber dónde da, invierte bien su dinero. Entonces tenemos como un concepto extraño de que los regios son codos, pero no, los codos a veces somos los que estamos más de este lado. Dice,
con maldición estás maldito. O sea, ¿cuántos les gustaría que Dios dijera, estás maldito? Ay, como de que no es algo que queremos tener, ¿verdad? Solo queremos tener la bendición de Dios en nuestras vidas, que nos vaya bien, Dios dame, provéeme. Sí, pero hay ciertas indicaciones, ciertas ordenanzas que Dios nos da para ser bendecidos. El problema es que muchas veces como creyentes estamos solo en la posición de, Señor, quiero ser bendecido, quiero que me vaya bien, quiero que me des, que me proveas, que me des sanidad, que mi familia esté bien y todo lo que tú y yo le pudiéramos sumar ahí. El punto o el tema es que no estamos necesariamente dispuestos a cumplir las ordenanzas de Dios. Entonces solo queremos la bendición, pero no estamos dispuestos, como dice el dicho, a pagar el precio. Entonces cuando muchas veces como cristianos solo estamos en la posición de querer recibir la bendición, pero no estamos dispuestos a pagar el precio, ¿sabes qué es lo que sucede? Te vas a frustrar, te vas a enojar, porque entonces solo quieres a Dios que te dé, y cuando Dios no te da, cuando Dios no responde, es que Dios es un Dios malo porque hizo esto y no me dio, qué gacho, y mira, a fulano sí le diste, etcétera. Pero Dios es claro, ahí están las indicaciones en sus palabras. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Dice, trae todo el diezmo al alfolí. Bueno, vamos por partes. ¿Qué es el diezmo? Su palabra lo dice, es la 10ª parte de algo, ¿no? En este caso, de tus ingresos. Y cuando digo tus, digo aquello que Dios te dio, porque finalmente no te ha faltado techo, no te ha faltado ropa, no te ha faltado alimento. En algún momento quizás le has tenido que echar más agua a los frijoles, me ha pasado, ¿no? Pues como de que no llegué a lo que buscaba, pero pues, si lo quieres ver así, galletas y mermeladas, pero no me moriré de hambre. Y cuando te das cuenta que Dios te ha dado, regreso al punto por el cual iniciaba hace ratito en el tiempo de oración. Señor, gracias por lo que sí has dado. Gracias porque sí has sido bueno. ¿Sí? No tengo el último teléfono celular al grito de la moda que quisiera, pero mi vida cristiana no depende de eso. Y si lo tengo bien y si no lo tengo también, y ahorita vamos a ver en Proverbios. Gracias, Señor, porque no me das más ni menos sino lo que necesito. Y decía el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pregunta, ¿estás contento en la situación en la que estás? O dices, no, yo voy a estar contento, estar feliz cuando tenga esto, cuando tenga los tenis últimos de moda, cuando tenga el teléfono iPhone 40,000, que ya ni sé en cuál van, ¿no? Cuando tenga mi casa al 100, ¿no? Y para los que nos hemos cambiado últimamente, dices, híjole, como de que todavía falta, ¿no? Cuando tú aspiras ser feliz en algo que dependes que suceda, o de algo, algún objeto, algún bien, alguna cuenta bancaria, inclusive alguna persona, ¿no? ¿Cuántas veces cuando estaba soltero, ¿no? Cuando cuando enamore a fulanita o cuando fulano me corteje o lo que sea, ahora sí voy a estar feliz. El problema de tener esta dinámica de aspiración es que cuando tú y yo llegamos a ese punto, sí te da una satisfacción temporal, pero después te das cuenta que tu felicidad y tu plenitud no dependen de eso. Y entonces incluso hasta se menosprecia eso, dices, yo me acuerdo cuando era pequeño, me compraban unos tenis, me acuerdo, ¿no? Y entonces, wow, no, ya llegaron los tenis y yo decía dentro de mí, ya cuando tenga esos tenis voy a estar feliz, ¿no? Tendría yo que serán unos 10 años, ¿no? 9, no sé. Y mira, cuando llegaban, no, casi nadie los vea porque se ensucian, ¿no? Y entonces los ponía en su cajita y todo, ¿no? Los usaba así casi para no gastarlos, ¿no? Después de un tiempo, pues los utilizaba más, ¿no? Y aquello que se había vuelto como todo un rito de guardarla, ya después estaban por ahí botados, bueno, guardados, pero pues ya sucios y ya, ¿no? Porque había perdido ese valor de que un objeto pudiera darme una satisfacción permanente. Ni un trabajo, ni una persona, ni más ceros en una cuenta bancaria, ¿sí? Te van a dar una felicidad más adelante, si ahorita no aprendemos,
como decía el apóstol Pablo, a contentarme cual sea mi situación. Y ahorita vamos a ver, decía el apóstol Pablo, he pasado por todo, ¿no? Y recordemos un poquito de Saulo, después Pablo, pues era hijo de familia, era fifí, ¿sí? Llegaba en su Mini Cooper a las reuniones, ¿sí? Traía su teléfono de última moda, no tenía problema con datos, traía datos ilimitados. Y él por decisión le entrega su vida al Señor y la vive complicada, ¿sí? No creas que tomaba un Uber para ir de un lado a otro, ¿no? Pues y él evangelizó pues, todo lo que es la parte baja de Oriente, ¿sí? Y entonces, digo, tú y yo agarramos la palabra, ay, mira la carta a los Corintios, a los Gálatas, y ya lo vemos aquí todo muy padre. Pero tomó muchos años esto, y tomó un esfuerzo, y lo castigaron, lo encerraron, lo encarcelaron, etcétera. Y él decía, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pregunta, hermano, hermana, ¿has aprendido a contentarte? Y me encanta que dice, he aprendido. El aprendizaje, no me dejarán mentir, los psicólogos, pedagogos, etcétera, es un proceso. No está diciendo Pablo, me contento así porque por arte de magia. Quiere decir que le costó. Quizás al principio tenía escasez. Y vamos a ir de una vez para allá, Filipenses 4. No pierdas tu lugar en Malaquías. Cuando tú y yo entendemos que es un proceso, Señor, quizás me cuesta trabajo. Mira, yo desde chiquito, desde los, ¿qué serán? Como desde los 8, 9 años, yo tenía 5 hermanos mayores, ahora solo tengo 4, pero desde esa edad, como los 9, me decían el materialista. Me decían el fresa, ¿sí? Porque pues no cualquier cosa me gustaba, ¿no? Tenía que ser de marca, ¿sí? Y mis papás traían una dinámica muy, mi papá fue profesor muchos años de universidad, en la UNAM, en varias universidades, etcétera. Entonces traían una dinámica pedagógica de enseñanza de, no le peguen al niño porque se va a traumar. Si yo recuerdo que me hayan dado 3 veces nalgadas, son muchas. Y una de ellas fue porque a mi mamá se le perdió un billete de 500 pesos, me acuerdo en ese entonces. Y mi hermano y yo, mi hermano Jaime y yo teníamos como de que la costumbre de, pues como de que aquí nos encontramos un billete. Pero esa vez nosotros no lo tomamos. Y nos tocó, cinturonazo. Y ya después mi mamá, ya lo encontré. Exactamente, es para que sí. Y yo puedo reconocer, digo, no es el tema, que a mí me faltó en algunas cuestiones que me dieran más. ¿Para qué? Para fortalecer el carácter de un niño, las consecuencias de sus actos, ¿sí? Nunca estaba decidido, exactamente, y a veces la reprensión de Dios, cuando no somos sensibles en el momento, llega después y a veces con consecuencias mayores, pero qué importante es que le digamos, Señor, tú sabes, ¿no? Y entonces a mí desde pequeño me decían el fresa, ¿no? El materialista. Y sí, pues me gustaba cierta dinámica más fina, ¿no? Decía, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4. Normalmente, ¿quién se sabe de Filipenses 4:13 de memoria? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, wow, y sí fue de los primeros también versículos que yo me aprendí. Pero hay un contexto que está alrededor de Filipenses 4:13. Vamos a ir a... no se enojen tampoco. ¿Sabes qué es acá esta como de que tiene falso? No sé si la quieres apagar para que no nos dé un susto y entonces he aprendido a contentarlo. Dice capítulo 4, versículo 1, dice, así que hermanos míos amados y añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Dice, ruego a Evodia y a Sintique que vivan en armonía en el Señor, en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto a Clemente y a los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Es importante entender que está hablando de otras personas que han estado junto a él. Y mira, este también es tema de otro momento,
Pero Pablo al principio era medio cascarrabias. Y después se da cuenta que aún con las personas que se había agarrado del chongo, eran los que habían permanecido con él. Principalmente Juan Marcos, pero bueno, aquí está hablando de otras personas. Versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez los digo, regocijaos. Dice, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estáis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Wow, yo necesito esto de manera constante. Dice, por lo demás, hermanos míos, versículo 8, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud en ello, algo merece elogio, en esto meditad. He platicado con los jóvenes, ¿en qué piensas? Normalmente pensamos tontería y media, pero si hay virtud alguna en ello, meditad. Dice, y todo lo que habéis aprendido y recibido y oído y visto de mí, esto practicad y el Dios de paz estará con vosotros. Ya estamos entrando como en esta dinámica, ¿sí? Si algo podemos aprender de Pablo, dice, aprendan de esto, de lo que yo he vivido con ustedes. Dice, me alegré grandemente, versículo 10 en el Señor, de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Mira, aquí tenemos que hacer una pausa porque hay extremos, por eso les comentaba hace ratito de ciertos extremos doctrinales. Hay un extremo cristiano que se ha puesto de moda quizás en los últimos 15 años dentro de la iglesia cristiana, quizás un poquito más, quizás 20, que es el evangelio de prosperidad, ¿sí? Donde cierta enseñanza dice que tienes que tener en abundancia, porque si tú eres fiel con Dios, Dios va a ser fiel para contigo, ¿sí? Mira, más que una abundancia, y maneja Pablo, es estar saciado. Cuando tú y yo somos ordenados en nuestras finanzas, Dios se va a proveer. Ese es el otro extremo. O sea, hay gente que Dios le provee mucho y mucho más de lo que puede necesitar. Sí, qué bueno, gloria a Dios. No te enojes, no te frustres, no tengas envidia. Si a Dios le apetece darle a alguien más, o mucho, o en abundancia, qué bueno. No nos vamos a meter ahí, pero está la parábola de los trabajadores, ¿sí? Y entonces Dios les paga lo mismo a los que trabajaron poco que a los que trabajaron mucho. Y entonces ya al final cuando van a recibir la lana, los que trabajaron desde el inicio de la jornada dicen, pues me va a tocar más. Y no, les toca lo mismo. Y se enoja uno, pero oye, yo trabajé más. Y le dice el dueño, en la parábola del dueño del campo, dice, a ver, yo acordé contigo un salario. ¿Por qué te enojas si a este le doy más? Pues es mi dinero, ¿no? Entonces, ¿por qué nos enojamos o nos frustramos o nos comparamos si Dios le da algo más? También recuerda que dice la palabra que al que mucho se le da, mucho se le exigirá. Dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Pregunta, hermano. Digo, a mí ya no me ha tocado de mucho. ¿Sabes vivir en pobreza? Ahora, ojo, pobreza no es que tengas que andar mendigando allá afuera, ¿sí? Porque también dice la palabra que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Llamémosle pobreza a decir, pues no tengo lujos, no tengo más que lo mínimo necesario y a veces no tengo ni siquiera lo necesario. Pero ¿sabes que Dios escucha al pobre? ¿Por qué? Porque dice, ¿sabes qué? Pues no tengo. No, ahora sí que no hay de dónde, Dios, recurro a ti. Y en esa dinámica de escasez, tú vas a poder conocer a Dios. Ahora, ¿cuál es el otro extremo? Vivamos todos en pobreza para que aprendamos a depender de Dios. ¿No? O sea, sé fiel en lo que tienes que hacer conforme a la palabra y Dios se proveerá.
Y habrá momentos de vacas flacas y habrá momentos de vacas gordas. Habrá momentos donde te puedas salir a comer una barbacoa, que cada vez es más cara, ¿sí? Pero a mí me gusta mucho la barbacoa, pero pues, lástima que a veces dice uno, pues no, no se puede. Y hay veces que vas a tener que echarle más agua a los frijoles. Pero en cualquier circunstancia, Dios es bueno. Y si tú aprendes a contentarte, si te echas tu barbacha con todo y consomé, ¿quién no desayunó? Mira, su limoncito ahí, su salsa bien picosita, etcétera. Te vas a aprender a gozar y decir, Señor, gracias, porque tú proveíste esto, y ya no solo para mí, pero ya una cuenta de 3, 4, 5, 6, pues dices, híjole, si fuera yo solo, pues todavía, pero pues, ¿no? Y luego los chamacos también están luego en una edad que comen como si no hubiera mañana, ¿verdad? Quizás las niñas no tanto, pero sí, pero te puesto que no se echan un quien vive con mi amigo Eric, ¿no? Ahí sí, ahí sí, a ver, un día vamos a hacer así un torneo, vamos a ver si, ¿no? Con Riel, sí, ¿no? O sea, a lo que voy es que finalmente, pues uno dice, ¿de dónde? Pero cuando tú precisamente aprendes, Señor, pues si hay y podemos gozarnos todos, pues adelante, ¿no? Y si no hay, también aprendamos a gozarnos en la escasez, en la pobreza, si lo quieres ver así. Mira, justo en la semana, no me acordaba yo de ese testimonio, yo tendría como unos 12 años y les platico un poquito de ese testimonio. Nosotros ahora éramos 8 de familia, 6 hermanos y mis papás, y ahorita solo quedamos 6, mi papá ya falleció y falleció una de mis hermanas. Pero mi papá había sido profesor universitario toda su vida y pues, le iba, no éramos ricos, tampoco nos iba bien. Y a mi papá lo invitaban a Tijuana, lo invitaban a Chiapas, no alcanzaba a cubrir sus muros de diplomas. Estoy hablando de los finales de los 70s, inicios de los 80s. Lo invitaban que a Colombia, que a Perú, abrió la carrera de contador público en Honduras, porque solo había contador privado, ahí yo todavía no nacía, fue en 1970 y cacho, ¿sí? Entonces, era el profesor Meléndez, ¿no? Y ellos siempre andaban, antes de que yo naciera, se iban de un lado a otro, que se iban a Guanajuato un año, ese sí me tocó, nos fuimos a Francia un año para que mi papá estudiara un posgrado, entonces era el doctor Meléndez. Y entonces, después del terremoto del 85, la dinámica en la Ciudad de México empezó a ponerse más complicada, y dijeron, pues vámonos. ¿A dónde? ¿A Puebla? Pues vámonos a Puebla. Y mi papá tomó el teléfono y le dijeron, sí, profesor, véngase. Le dijeron de la Ibero, de la UPAEP y de no me acuerdo qué universidad, y la Cuauhtémoc. Véngase, profesor, acá le damos chamba. Entonces, bueno, pues ya planeamos, bueno, yo estaba chico, pero como familia planeamos el viaje, nos mudamos a Puebla, nos adelantamos los que teníamos que entrar a clases. Ya después mi papá terminó algunas cosas en la Ciudad de México, se fue a Puebla, y de la UPAEP, la Cuauhtémoc y de la Ibero, lo mismo, profesor, ahorita no hay plazas. Ya estábamos allá, ahorita no hay plazas, no hay chamba, en cuanto se desocupe, pues vemos, ¿no? Y pues sí, pero con 6 hijos que mantener y esposa, pues imagínate. Y mi papá le había comprado a mis hermanos mayores, a mis 4 hermanos mayores, les había dado la inversión para un puesto de ropa. Yo sé que aquí nadie ha escuchado esa canción de Flans que decía, te conocí en un bazar un sábado a mediodía, ¿no? Y no la pongo porque vamos a bailar ochenteramente, ¿verdad? Los que somos de esa época. Pero en aquel entonces en la Ciudad de México estaban de moda los bazares. Eran distintos a los tianguis, el bazar era más fresón, ¿no? Íbamos al Parque Hundido y bueno, entonces mi papá les dijo, a ver, aquí está, compren algo y vendan, ¿no? Y entonces, por medio de no sé quién, consiguieron ropa, compraron ropa y vendían ropa. Y después, pues, las ganancias, sí, pero la inversión, entonces volvían a comprar y bueno, tenían su puesto. Cuando nos vamos a Puebla, ¿qué creen que nos mantuvo? La ropa del bazar, pero ya no era el bazar, era el tianguis, ¿no? Y vamos al tianguis, ahí había uno famoso, todavía creo que está, se llamaba Piedad Nacosari, ahí sobre la carretera, por donde está la central de abastos. Y como solo era el único ingreso que había en la casa, porque mi papá no tenía empleo, nos tocó ir, digo, a mí también me tocaba de vez en cuando, a San Martín Texmelucan, por la zona de Tepeaca, que es como Tehuacán, etcétera, pero era tianguis, no era bazar, ¿no? Pero pues eso como familia nos sostuvo un rato. Pero ¿qué crees? Eso no te lo dije, mi papá no era creyente. Todos ya habíamos conocido a Cristo, desde yo que era el más chico, hasta mi mamá ya habían recibido a Cristo. ¿Con quién crees? Con el pastor Ariel y con la pastora Raquel. Estoy hablando de los 80 y cachos, 86, yo creo 85.
En el 87 nos fuimos a Puebla. De hecho, Ariel conocía a mi papá de aquel entonces, profesor, no sé qué, pero hasta ahí mi papá no quería nada con el evangelio. Total, meses sin chamba, y llega un momento donde mi hermana mayor, que es mamá de Benjamín, la persona que estuvo aquí con nosotros con la alabanza hace como un mes, muy fielmente, ella pudo haber dicho, pues yo me voy a la iglesia, ahí hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Ella iba, armábamos el puesto, que sí, que el manteado, que la garrocha, que todo el folclore que implicaba el tianguis, ¿no? Incluso el materialista de David tenía un puestecito de aplicaciones que cosías en los delantales, etcétera, y yo ganaba mi lana también, ya tenía yo mi puestecito. Pero entonces mi hermana iba los domingos, pero hacía lo que tenía que hacer y le decía a mi papá, oye, ¿me llevas a la iglesia? Que estaba relativamente cerca del tianguis. Ya cumplí con lo que tengo que hacer. No lo decía, pero ella cumplía con esta parte de ser fiel en lo que tenía que hacer. Y entonces mi papá, sí, yo te llevo. Pero pues mi papá no entraba a la iglesia. Se quedaba ahí, pero pues imagínate con un sol y con un coche negro, ¿no? Digo, pues se ponía a leer el periódico, salía, caminaba. Como a la tercera ocasión, decidió entrar. Tenía 50 años mi papá en aquel entonces. Y entró, ¿y qué crees? Ya nunca salió. Bueno, sí salió, pero salió transformado, ¿sí? Se involucró en la palabra, se involucró con el Señor, transformó su vida. Y una de las imágenes más padres que yo tengo de mi papá es haber yo bajado como a las 3, 4 de la mañana por agua a la cocina y él estaba leyendo la palabra, orando por su familia. Entonces, pues todo ya tomó un rumbo diferente. Pero ¿qué crees? Después de que él recibe al Señor y pone su vida en orden, le llaman. Profesor, tenemos una vacante. No era la UPAEP, no era la Ibero, ni era la Cuauhtémoc, que era la UDLA, las Américas en Puebla, que en aquel entonces estaba rankeada como 1-2 con el TEC de Monterrey. Y entonces le dicen, profesor, pues véngase, pues órale, ¿no? Va, le dan el empleo, y después le dicen, oiga, eso ya fue en enero, yo estaba en la secundaria todavía, y le dicen a mi papá en enero, oiga, profesor, ¿sí sabe que sus hijos tienen beca del 100% aquí? Pues no sabía, pero tienen que traer sus papeles hoy, que era un viernes, porque si no se tiene que esperar hasta el otro semestre. Entonces le habla, no era el celular ni nada, pues habla el teléfono en la casa y ahí los chicos reuniendo sus papeles, etcétera. Para no hacerte el cuento largo, nosotros éramos 6, solo mi hermana mayor, que ya estaba estudiando arquitectura, no le convenía cambiarse de universidad, pero de ahí en fuera los 5 que seguíamos, becados al 100%. Alguna vez saqué cuentas, más o menos, si fueran precios actuales de hoy, porque además yo estudié maestría, Luis también, porque es más, si yo ahorita voy a la UDLA y les digo, mi papá fue profesor aquí, me dan beca del 100% para estudiar una licenciatura, porque tengo un beneficio de una prestación de hace muchos años. En precios actuales serían alrededor de 15 millones de pesos de colegiatura, si fueran a precios actuales, de lo que estudiamos mis hermanos y yo. No se enojen tampoco. ¿Sí? ¿Es esta de acá? Si la desconectamos, porfa, Sammy. Sí, gracias. ¿A qué voy con esto? No es tratar de presumir algo, porque finalmente, pues, simplemente fue la provisión de Dios. Cuando tú eres fiel. Y algo que yo pude aprender de mi papá fue esa fidelidad. Y por eso te decía, mi papá entró a la iglesia y después de ahí ya no salió. Se involucró, fue director de la primera escuela cristiana en Puebla, servía en la iglesia, estuvo como casi 20 años sirviendo en el grupo de Mujeres en Victoria, que era madres solteras, viudas, viejitas, ¿no? Y era como, no te miento, eran como 200 mujeres en ese grupo. Era una iglesia muy grande. Pero lo que voy es, hubo un contentamiento cuando él recibe a Cristo y dijo, Señor, pues yo quiero ver por mi familia. Y al poco tiempo Dios proveyó. Pregunta, versículo 12, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Ojo, nosotros fácilmente también podemos decir, sé vivir en prosperidad. No necesariamente. A veces cuando Dios provee más, fácilmente nos podemos desviar. Yo conozco varios cristianos, incluso me llegó a suceder a mí, cuando yo ya fui profesionista, pues yo me fui a vivir solo, ganaba una muy buena lana, te estoy hablando del 2000, como el 2000, como 2006, más o menos. De mis primeros trabajos me pagaban, pero
a decir basta. Entonces dije, pues me voy, armé mi departamento, me compré mi coche, etcétera. Pero ¿sabes qué empezó a suceder? Pues ya no necesito ir a la iglesia, ya tengo, hago, deshago, así como el hijo pródigo, pues me voy de fiesta. Aguas también cuando Dios provea, que tú y yo no seamos fieles en la prosperidad. Muchas veces decimos, Señor, estoy pasando por situación complicada, si tú me das, yo voy a ser fiel. Aguas con lo que prometes. Porque a veces cuando Dios también da, recuerda que al que mucho se le da, mucho se le exigirá. Y si Dios no nos da más de lo que necesitamos, sabe que muchas veces es porque fácilmente nos desviaríamos de sus propósitos. Dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Dice, he aprendido el secreto de estar saciado. ¿Sabes cuál es el secreto? Pablo tenía hambre en algunos momentos y se alegraba, se contentaba, incluso de tener hambre. Nos cuesta trabajo, ¿no? Pues es que cuando tienes escasez, pues te quejas, reclamas, te enojas, ¿no? El secreto que está diciendo Pablo es, cuando tengo pobreza, cuando tengo hambre, me alegro. Ese es el secreto. Que tú y yo aprendamos a decir, Señor, no tengo, pero gracias. Señor, tú eres bueno y tú te vas a proveer cuando sea lo correcto. Ahora a mí me corresponde hacer lo que tengo que hacer, así como ponía el ejemplo de nuestra hermana Albi, ¿no? Está en una necesidad de sanidad, pero ella es fiel en acudir al médico, en atender la cuestión médica, ¿sí? En cuidar su cuerpo. Porque también en necesidad económica podemos decir, no tengo, Señor, no tengo trabajo, Señor, que me vengan a tocar la puerta para que me den trabajo, ¿no? Y aquí espero, Señor, que me den trabajo. Muévete, haz algo, ¿no? La mayoría de los empleos que yo he tenido ha sido porque conocí a alguien, tipo relaciones públicas, y entonces, oye, que no sé qué, después surge, hay chamba, sí, pues órale, ¿no? Pero si estás encerrado en tu casa, en depresión, triste, etcétera, esperando a que Dios toque a la puerta y te provea lo que necesitas, mira, no va a suceder. Necesitas estar actuando para que Dios provea y contentarte cualquiera que sea tu situación. Dice, ahora sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora sí, como he aprendido a contentarme, ahora sí todo lo puedo hacer. Porque ahora sí que soy todoterreno. He aprendido a contentarme si tengo y si no tengo. Entonces ahora sí puedo hacer todo. Pero si yo no me contento en mi situación, no puedo hacer todo. Porque me voy a estar quejando. Porque voy a estar comparándome. Porque voy a tener una aspiración irreal a veces de lo que quiero. Pero cuando he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, sea abundancia o sea escasez, todo lo puedo, ya me volví todo terreno, está diciendo Pablo en pocas palabras. Sin embargo, versículo 14, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción, y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí a Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solo vosotros. Mira, muchas veces leemos la palabra, ya, sí, ya cumplí, ya leí. Lo que está diciendo Pablo es que durante todas estas aflicciones y travesías que él pasó, solo la iglesia de Filipos lo apoyó económicamente. Y mira, tú y yo hemos sido bendecidos con la epístola a los Gálatas, a los tesalonicenses, a los de Colosas, perdón, a los de Filipenses, no, ese es lo que está escribiendo, a los de Colosas, etcétera. Pero mira, todos estaban así como, Pablito, pues escríbenos, danos, enséñanos. Pero dice que solo los filipenses lo apoyaron. Dice, después de que partí a Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solo ustedes. Porque aún a Tesalónica enviaste dádivas más de una vez para mis necesidades. Es decir, la iglesia no solo de Filipos no solo se preocupaba de Pablo, sino se preocupaba de dar a otros también. Por eso la iglesia de Filipos es considerada como una iglesia de amor. Y ahorita vamos a ver esta dinámica de diezmos y ofrendas, porque también tú y yo tenemos que edificarnos los unos a los otros.
Diría el hermano Wayne Myers, si Dios no es dueño de tu cartera, Dios no es dueño de tu corazón. No está en la Biblia, ¿no? Te digo para que no digas, es que en la Biblia dice que si Dios, no. Pero decía el hermano Wayne, ¿alguien ha escuchado del hermano Wayne Myers? Sí. Falleció hace apenas, creo que un año más o menos, y murió de 102 años. Y mira, así como testimonio rápido, era un misionero americano en México que estuvo en la guerra mundial, iba de adolescente, tenía creo que 14, 16 años y le tocó ir a la guerra y ahí dice, todo flacucho, y si tú lo veías, pues era bien delgadito. Dios lo llama, viene de misionero a México, abre muchas iglesias, de hecho quizás muchas iglesias ni siquiera saben que surgieron por la obra del hermano Wayne. Pero ¿sabes cuál era su ministerio en los últimos años? Estoy hablando de los últimos 30 años. Básicamente era, hay que apoyar a una iglesia, aquí está la lana para la construcción. O un porcentaje. O iba y levantaba ofrendas para construcción de iglesias. Y Dios lo bendecía. Y yo conocí varios pastores que iban a buscarlo para, oye hermano, es que queremos abrir una misión en la sierra de no sé qué, pero pues no tenemos para construir ahí aquí está, ¿no? Y fíjate, sabiamente no siempre lo daba, a ver, aquí está todo. Es decir, a ver, te voy dando por partes, pero tú también, trabájale, tú también. ¿Por qué? Porque tienes que involucrar a la iglesia para que también sean fieles. Dice versículo 17, y aquí me encanta, dice, no es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Es decir, Pablo le está diciendo, no es que yo quiera la lana. Mira, y Pablo había entendido este concepto. Pablo recuerda que tenía su Mini Cooper y su iPhone, ¿sí? Pero dice, yo no necesito que me den, digo, sí lo necesito para vivir, pero no dependo de esto. Dice, no es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Qué buena onda, Pablo. Dice, o sea, gracias por darme, pero y la iglesia de Filipo ya lo había entendido. Dice, busco que cuando ustedes apoyen, cuando ustedes se desprendan, cuando ustedes puedan dar de sus recursos, los beneficiados, como bien decía Domingo Sartito, son ustedes. Dice, busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Versículo 19. Perdón, 18, gracias. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido y habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Si alguien va a tener nietos, aquí hay alguna opción de nombre, Epafrodito, dice, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Tú y yo tenemos que entender que cuando nos desprendemos del diezmo, de ofrenda, del recurso económico, es un olor agradable a Dios. Nos cuesta trabajo porque a veces nos hemos aferrado tanto a lo material. Es que ¿cómo voy a dar esto? ¿Cómo voy a dar lo que no tengo? Eso es un principio bíblico. Dice, versículo 19, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y mi Dios proveerá a todas tus necesidades. ¿Qué necesidad tienes? Ahora, ojo, no dice proveerá las necesidades económicas exclusivamente. Cuando tú y yo damos económicamente, Dios provee económicamente, pero también necesidades que tú y yo tenemos aquí adentro. ¿Cuántas veces hemos tenido ciertas peticiones y decimos, Señor, es que nada más no contestas? ¿Cómo están tus finanzas? Pregunta retórica, no me tienes que contestar. Porque, regreso al punto, muchas veces queremos que Dios nos provea o nos sustente, pero no estamos dispuestos a nosotros desprendernos. Esto es un acto de fe y de obediencia. Señor, yo decido dar lo que te corresponde. ¿Cuál es lo que la enseñanza bíblica? Y vamos a regresar a Malaquías. El 10. Ahora, yo conocí a una persona que de hecho vino aquí a Pachuca un tiempo para la iglesia en la que yo crecí de niño, se llama Amistad de Puebla, abrió en aquel entonces la iglesia que se llama Viento Recio.
y venían algunos, bueno, Dani era líder de jóvenes en aquel entonces, pero venían otros y venía una persona que le iba muy bien en los negocios. ¿Y sabes cuánto daba él? Del diezmo, él se quedaba con el 10, con el diezmo, y daba el noventiesmo, si lo quieres ver así. ¿Es algo que tú tengas que hacer? No, no, no. Simplemente te estoy comentando un ejemplo. De esa persona que dijo, yo nada más me quedo, de lo que yo gano, yo me quedo con el 10. Y el 90 lo doy de ofrenda y de diezmo o de noventiesmo, si lo quieres ver así. Y le iba súper bien a este cuate en sus negocios. La iglesia no necesita tu dinero. Esta iglesia no necesita tu dinero. Berna no necesita tu dinero. Dios no necesita tu dinero. Quien necesita ser bendecido, eres tú. Quien necesita aprender a desprenderse, eres tú. Porque recuerda que dice que será algo que en tu cuenta Dios va a depositar. Y de hecho en Proverbios dice que el que da al pobre, en la cuenta de Dios deposita. Regresamos a Malaquías. Versículo 10, traer todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y ponerme a prueba ahora. ¿Qué es que haya alimento en mi casa? ¿A qué se refiere esto? Dice, trae todo el diezmo al alfolí. El alfolí, bueno, tiene distintos significados, pero el significado es el mismo. A veces se le denominaba alfolí como a una bolsa, ¿no? Donde se ponía grano. También se le denominaba alfolí al lugar dentro del templo donde se ponían el dinero e incluso los granos, ¿no? Entonces es donde se depositaba, vamos a ponerlo así como en el banco, ¿no? Actualmente. Dice, traigan el diezmo al alfolí, dice, para que haya alimento en mi casa. ¿Dios come? No. O sea, Dios no come como tú y como yo. ¿A qué se refiere con que haya alimento en mi casa? Quiere decir que el templo funcione, ¿sí? De manera correcta. Entonces, cuando tú y yo aprendemos a desprendernos y dar en la iglesia, estamos haciendo que la iglesia funcione, haya alimento. ¿Para quién? Para ti, para mí, para el que está allá afuera, para el invitado, para que pueda sentirse dentro de una familia, dentro de la casa de Dios. Y mira, pues, si regalaran cosas, pues tendríamos aquí muchas, pero tienes una silla y de hecho mucho más cómoda que en otras iglesias más grandes que hay, ¿sí? Tenemos un proyector, tenemos por ahí una computadora, tenemos consola, tenemos alimento, tenemos café, ¿no? Eso se compra. ¿Y de dónde sale? ¿O de dónde tiene que salir? Pues de la iglesia, de los bolsillos tuyos y míos, ¿sí? Porque hay veces que también cargamos la mano. Ah, pues como Dios le dio trabajo a ese cuate, pues que él se caiga con la lana. Estás dejando de recibir la bendición que Dios quiere traer a tu vida. Y además, estás desobedeciendo un principio bíblico. Dice, hay alimento en mi casa. Y pónganme a prueba ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. ¿Qué acaso no abriré las ventanas de los cielos y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde? Pruébalo. Dice Dios, a ver, ¿quieres probarme? Ahora sí que, órale, nos vamos a echar un tirito, ¿no? Pruébame. No voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. No sé tú, pero yo necesito en mi vida bendición hasta que sobreabunde, que se desparrame. Señor, yo quiero de esto, ¿sí? Por vosotros reprenderé al devorador para que no destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. Es decir, cuando tú y yo obedecemos lo que nos está hablando el Señor es fiel también y dice, a ver, espérate, dice, yo voy a reprender al devorador para que no destruya los frutos de tu suelo. Posiblemente te ha pasado, me llegó a suceder a mí, donde dice por ahí un dicho que entre más ganas, más gastas. Y a veces, cuando hay abundancia, te decía hace ratito, hay despilfarro también. Y mira, eh, ya no, bueno, sigue habiendo, pero
en los 80 se puso de moda las compras por televisión. Y tenía unos parientes que tenían abundancia, y entonces compraban cada cosa que salía ahí en la tele, que el muñequito de no sé qué, que el adorno, no sé, carísimo, ¿no? Digo, ya ahorita ya está Amazon, está Mercado Libre, gracias, se me estaba olvidando ese. Pero compras lo que necesitas o a veces compras por comprar. Dice, yo reprenderé al devorador para que no destruya los frutos del suelo, que esta parte de provisión no sea destruida. Quiere decir que incluso, aterrizándolo el día de hoy, hay gente que puede perder su empleo, su provisión cuando no es fiel. Dice, yo reprenderé al devorador para que no destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo sea estéril. Qué triste es trabajar, trabajar, trabajar y no obtener fruto. Ese es el otro extremo. Cuando no hay obediencia, puedes desgastarte laboralmente y mira, hay veces que ni alcanza. Y no es porque Dios no te quiera bendecir, sino que tú y yo al no ser fieles, pues le estamos dando entrada al devorador. Versículo 12, y de todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Cuando tú y yo seamos bendecidos por Dios, cuando seamos obedientes en el dar, otros también van a creer, van a decir, oye, a ese Dios lo levantó, a ese Dios lo sustentó.